Bueno, a esta hora vamos a cambiar de tema porque también se buscan cambios en la conducta que muchas veces podemos apreciar inclusive en las redes sociales, y es el abuso de este medio para cometer actos de racismo. ¿Acaso acto solamente? ¿También delito? Vamos a conversar esta mañana con el doctor Roberto Miranda, abogado penalista. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Encantado, María de Jesús. Mucho gusto de estar aquí en Canal 7. Bueno, y le agradecemos por haber venido, puesto que hablamos de un tema que, decíamos un poquito antes, nos involucra a todos de alguna manera. Hoy en día, pues con este boom de las redes sociales muchas veces, y aprovechando este anonimato que le permite, ¿no es cierto?, a quien emite estos mensajes, se dice de todo en las redes sociales. Tendríamos pues que recordar los recientes hechos, lo que pasó con el futbolista con el partido Tinga, ¿no es cierto?, con el Garcilaso, entre otras cosas. ¿Qué es el racismo? Bueno, el racismo realmente es una de las formas de discriminación que todavía tenemos en el Perú. Está heredado desde hace mucho tiempo atrás, desde los señoríos preincas, en la cual había chancas, huancas y los moches, pero luego cuando vino ya la colonia y la época de los españoles, entre los españoles también había discriminación. El español peninsular versus el español criollo o el español nacido en América. Y obviamente luego con aquellos que eran negros o indígenas, mulatos y zambos, era muchísimo peor. Ahora tenemos estas formas, esta idiosincrasia muy, digamos, inherente en nuestra cultura. Es un problema más que nada de carácter cultural, más que un delito y más que una falta administrativa, es un problema de carácter cultural. Porque lo estamos tratando desde el punto de vista tal vez jurídico, dándole una solución vertical a algo que debe ser transversal. Es decir, que dentro de la misma sociedad dejamos nosotros las fibras necesarias como para evitar de que esto se reproduzca desde la niñez. Claro, pero es como usted muy bien dice, es un aspecto también cultural, pero que lamentablemente ya se torna ciertamente estructural en nuestra sociedad, y esa es la pena. Ahora, recordemos las últimas quejas, ¿no? Dina Paucar se quejó también recientemente, y más que quejarse es exponer algo que francamente resulta también siendo inhumano, ¿no? De tener que discriminar o de tener que hacer estos actos de racismo, dejarte fuera por el tema de ser diferente o de pensar diferente, e incluso existe el racismo por look. Pero quisiera empezar, doctor, un poco con la jurisprudencia que se pueda estar sentando en materia de este tema. En efecto, en temas de discriminación en general, tenemos solamente desde el punto de vista penal 2 sentencias de discriminación, pero que no son de carácter racial, sino son más bien de discriminación por casos de discapacidad. Imagínese. No tenemos ahora un sentenciado y esperamos que ese hincha o esos hinchas del estadio ahí en Huancayo que han sido enfocados por las cámaras de televisión tengan un debido proceso, pero también sean sentenciados, porque recordemos que hasta la misma presidenta de Brasil recibió a Tinga en el Palacio de Planalto, con el fin de poder desagraviarlo. Además, Tinga dice algo que es muy cierto: he jugado en las mejores ligas en Europa y no he recibido este trato. Y viene al Perú, que somos un país, pues, que por favor, el que no tiene de Inga lo tiene de mandinga, y vamos a estar con este tipo de improperios, atropellos, insultos. El caso de Magali Solier, recordemos, ¿no?, nuestra laureada artista. Así es. El caso que realmente conmovió un poco fue lo que sucedió con el fallecimiento de Edita Guerrero. Así es. Que lejos de expresar, pues, un pesar o un sentir, mire lo que pasó en las redes sociales. Sí, lo que pasa en redes sociales es que para tratar de presentar una opinión, no necesariamente uno da una identidad, digamos, correcta, verdadera. A estas personas se les denomina, en Twitter, se les denomina trolls. Y estas personas pues esconden o se suplantan con diferentes nicks o diferentes seudónimos, de modo tal que estas personas tienen toda la licencia y la libertad para poder agraviar a quien quiera. Lamentablemente esto está ocurriendo ahora en nuestro país, pero ya existe una jurisprudencia extranjera en la que una corte británica solicitó al estado de California le pida a Twitter levantar la información y la verdadera identidad y facilitar la verdadera identidad de los responsables de las cuentas de Twitter. ¿Y qué les pasó? Lo que ha pasado es que efectivamente eso ha ocurrido. Luego viene una sentencia... Perdón, ¿hubo una sentencia condenatoria de tipo pecuniaria o hubo una sentencia en el sentido de que fueron a la cárcel, digamos? Se asumió jurisdicción desde la Corte Británica a efectos de poder notificar al infractor. Entonces, Gran Bretaña como primer país. Gran Bretaña como primer país, los mismos Estados Unidos. Y tercero, Francia, que ya tiene una sentencia por la cual obliga a Twitter que le pueda facilitar información. Ahora, no es así el caso de China. China no tiene Twitter.
China ha creado su propio Twitter. Y para eso tienes que estar debidamente empadronado con nombre, dirección, de identidad y hasta huella digital. De modo tal que no se le escape. ¿Está delimitado esta especie de... porque estamos hablando de un espectro que francamente aparentemente pues no tiene límites, ¿no? Y uno se pregunta hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, la libertad con la que se usa y se abusa muchas veces de esta red social. Así es. Volviendo a nuestro terreno, doctor, ¿cómo están las leyes en el Perú en materia de racismo? En el Perú tenemos el marco jurídico que es la Constitución Política del Estado, en la cual cualquier persona que se sienta afectada puede iniciar una acción de amparo en contra de cualquier decisión que afecte sus intereses. Sí, pero uno a quién denuncia, si en Twitter no necesariamente sabes de quién viene el mensaje. Así es, ¿no? Pero en el caso, digamos, de la cuenta o el servidor de Twitter que viene a ser una mensajería instantánea, deberíamos ya tener una jurisprudencia que notifique a California, de modo tal que Twitter pueda apoyarnos en ayudar a levantar y a conocer la identidad de estos sujetos, ¿no? Entonces tenemos una jurisprudencia constitucional, también tenemos una jurisprudencia administrativa, pero acá hay algo muy importante. Ocurren dos casos de discriminación por razón de indumentaria y aspecto. En Café del Mar de Miraflores y en el BCP. Va una señora y quiere solicitar la apertura de una cuenta corriente. Y no se lo permitieron. Y no se le permiten únicamente, y eso que has cumplido todos los requisitos, únicamente por el hecho del aspecto. Imagínese, o sea, la indumentaria. La indumentaria. Entonces ya Indecopi ha sancionado económicamente hasta con 10 y 17 UITs al banco a estas empresas infractoras, Pero nos preguntamos y llamamos la atención a nuestros legisladores, porque es necesario que esta multa no solamente vaya pues a las arcas de Indecopi, no vaya a las arcas de una entidad del Estado. Ahora, obviamente, perdón, doctor, yo quisiera preguntarle, Guino, tenemos un poquito aquí, porque la persona agraviada denunció al Indecopi. Así es. Fue a llevar esa denuncia al Indecopi. El Indecopi impone una multa, una sanción, digamos, plata, ¿no es cierto? Así es. ¿Este dinero a quién va? Va a las arcas de la entidad estatal. ¿Y cómo queda el agraviado? Y al agraviado se le deja la posibilidad de que pueda hacer valer su derecho de acuerdo a la ley, es decir, que inicie un proceso de indemnización. No recibe nada de indemnización, económicamente hablando. Debería caerle, en todo caso, pues la misma parte, o la mitad, por lo menos, o 50% de la UIT que ha sido ordenada a pagar. Perdón, ¿eso es por parte del Indecopi y también el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo también tiene, a través de sus inspectores de trabajo, la posibilidad de detectar y además recibir las denuncias por discriminación en el caso laboral. Hay discriminación en casos de empleadas del hogar, por ejemplo, y hemos visto sentencias ya o resoluciones por la indumentaria, cuando se le obliga a usar un mandil, cuando se le obliga a utilizar un uniforme que prácticamente no condice con el trato que se le debe dar a un empleado. O de pronto no lo desea la empleada del hogar. Ahora, mencionábamos, doctor, y me tengo un ratito aquí porque mencionábamos sobre el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? En cuanto al trabajador, y hablemos de racismo concretamente, ¿hay agravantes cuando, por ejemplo, esto puede ser orientado hacia un funcionario o hacia un jefe? ¿Cómo funciona aquí? Bueno, en ese caso el Ministerio de Trabajo también implementa sanciones de carácter administrativo que de acuerdo a las tablas, digamos, de sanciones están establecidas con el UIT. No obstante, es importante determinar que hay todo un proceso de discriminación soterrado en la selección de personal. Esto de presenta tu currículum y luego pasas a una entrevista personal. La entrevista personal no solamente va a medir la capacidad o locuacidad o el conocimiento, muchas veces mide también con ojos subjetivos y con un cristal estético la presentación, el biotipo, la apariencia, el tamaño, la apariencia, la indumentaria, ¿no? Entonces esto ya viene a ser un racismo no solamente de carácter racial, obviamente, sino étnico. Va incluso a definir biotipos tales como de qué lugar procedes, de qué parte del país procedes, y hasta algunos tienen dejos. Así es. Y entonces esto no me conviene. ¿Por qué? Porque cuando contestas un call center, tu dejo provinciano, que puede ser charapa, que puede ser norteño, que puede ser de la sierra. Así es. No les gusta. Tu pronunciación no es la que nosotros necesitamos o no está dentro del estándar de presentación de nuestra empresa. Vayamos revisando, por ejemplo, algunos casitos que han sido muy sonados y que incluso a través de las redes sociales a muchos francamente un poquito nos llamaron la atención, seguramente más de un peruano le indignó. Le mencionaba el caso de la cantante Edita Guerrero. Cuando sucede este fenómeno, pues un fenómeno musical que es Corazón Serrano, mucha gente se sintió ofendida.
¿Habría aquí una razón, por ejemplo, o sea, qué podría pasar? Para no quedarnos un poco en el hecho mismo, sino en ir más allá. ¿Qué tendríamos que aprender de esto o qué tendrían que hacer y decir las leyes en el caso de un fenómeno racista como este? Bueno, en principio lo que se necesita es que estas personas de todas maneras formulen una denuncia, por más que sea un personaje anónimo, el que esté al otro lado del mensaje. Es decir, si no hay ahora una jurisprudencia que haya obligado a California, a Twitter, que pueda levantar la identidad del sujeto, del troll, en todo caso sí es necesario que haya, por lo menos aquí se siente una jurisprudencia de que se ha exigido, se ha notificado a esta empresa de mensajería. Eso es muy importante. Segundo, tenemos una división de alta tecnología de la Policía Nacional, que está haciendo un buen trabajo y puede en todo caso detectar el IP. El IP es como el DNI de la máquina donde estás emitiendo un mensaje. Si tú eres un troll y nos estás viendo en este momento, tienes que saber que hay un IP en tu máquina. Estás en una cabina de la avenida Bolivia o Wilson, o de repente estás en una cabina de tu distrito, ¿no? Sí, pero la policía tiene la capacidad de poder detectar y hacer una geolocalización de dónde estás emitiendo ese mensaje. Acaba de darnos solamente una muy buena noticia. La verdad es que seguramente para muchos televidentes esto es una primicia por parte de lo que hace la Policía Nacional en el tema de, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Encontrar pues a las personas que atropellan, que propinan una serie de insultos, improperios en las redes sociales. ¿Qué va a pasar entonces en el caso de la pena privativa de la libertad? ¿Hay cárcel por este fenómeno del... Muy buena pregunta. 4 años, me parece, no sé, explíquenos, doctor. Muy buena pregunta. Estoy emocionada. En el caso de la discriminación de cualquier tipo, y en este caso estamos hablando de la racial, la pena es hasta máximo 3 años, salvo que haya sido cometido por un funcionario público o haya sido cometido a través de redes sociales. Si es así, entonces la pena llega hasta 4 años. Pero todos sabemos, y el televidente... 3 y 4, pero hay preventiva el televidente cuando nos va a decir, años. bueno, 4 años es una pena simbólica y no va a ser nunca efectiva, salvo que sea reincidente, y entonces en la segunda sentencia sí tendrá que ser de todas maneras efectiva y tendrá que ir a la cárcel por lo menos por la mitad del tiempo que dicte esa sentencia. 4 años. 4 años de pena privativa de libertad. Ahora, lo más importante para el agraviado no es que esté en la cárcel el autor del delito, sino también que haya un resarcimiento, una indemnización de carácter económico. Perfecto. Pero ¿cómo va a ser indemnizado si el troll es un menor de edad? Es un menor de edad. Exacto, eso iba a preguntarle ahora mismo. Entonces tendrán que asumir pues los padres o los tutores de este menor. Sí, pero en el caso del menor de edad no se le puede acusar pues del delito mismo, de la reincidencia, que estamos seguros muchos son reincidentes. Aquí como que la ley cae en saco roto. Bueno, no. ¿Cómo interpretarla o cómo ejecutarla? Si en caso es identificado, tendrán que aplicarse las medidas socioeducativas correspondientes que le toca aplicar de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes. Correcto, aun cuando pudiera estar ejerciendo racismo, ¿no? Así es. Mire, hay una sanción en Malasia bien gráfica para aquellos que creen que no solamente debe ser tratado desde el punto de vista penal o administrativo. En Malasia se ha dado una sentencia por la cual el autor identificado de un troll o de un mensaje discriminatorio tiene que en 10 semanas escribir 100 veces ese mensaje, pero en favor de la persona afectada, es decir, reivindicarlo, desagraviarlo, ¿no? Es una manera como se sanciona actualmente, por ejemplo, en Malasia. En la China no existe Twitter, existe un Twitter chino, y además cada vez que hay una... Pero la China es la China, pues, ¿no? Obviamente, y en Turquía hace poco, en Turquía, ante el despertar árabe, en Turquía han tenido que cerrar Twitter, de modo que no haya comunicaciones, obviamente, entre los Ahora, qué partidarios de la interesante que más países se vayan sumando un poco a esta situación, a esta vorágine de demandar a Twitter, ¿no? O de por lo menos solicitar el levantamiento de la identidad para saber... Pero es muy complicado, me parece, la verdad. Bueno, esperamos en todo caso que como existen otras cadenas también y servidores, Twitter tenga una oficina en Latinoamérica y nos facilite mucho esto, sí, ¿no? Eso sucederá cuando... Ojalá sea pronto. Ojalá algún día. Bueno, quisiera hablar un poco de algunos comentarios o puntos de vista, como por ejemplo Hilaria Supa, ¿no? Recordemos también el caso de la congresista. Hay algunas personas que han dicho, entre ellas, que la ley tiene vacíos legales. ¿A qué se referiría? Bueno, hay casos en los que no hay actos de discriminación, como por ejemplo no permitir ingresar a alguien a un establecimiento comercial. No, porque te dicen se reserva el derecho de... Así es. Tenemos, por ejemplo, el siguiente vacío. En todas las legislaciones ya existe la injuria racista o la injuria discriminatoria, el mero hecho de proferir o lanzar un insulto racista. Esto no se encuentra tipificado correctamente en nuestro Código Penal, sino se habla de actos, y los actos tienen que ser actos concretos, actos que hayan, digamos, afectado directamente, como en el caso de una sentencia en Los Olivos, por la cual una alumna de un centro educativo, al momento de hacer sus prácticas, fue discriminada por sus profesores
por su discapacidad, y de esa manera estos fueron los primeros sentenciados. ¿Eso cuándo fue, doctor? El año 2009. Perfecto. ¿Y cuál fue la sentencia? La sentencia fue a pena de 3 años condicionales para los 4 profesores de este Instituto Superior Nacional Tecnológico. ¿Quién propicia la denuncia? ¿Indecopi, el ministerio? La misma alumna presentó una denuncia ante el Ministerio de Educación, y este fue formulado por la Defensoría del Pueblo ante las autoridades penales. Ya, yo le pregunto en ese caso, claro, que no tiene que ver en relación a, no, yo dejo que me hagan este abuso como bullying, que le llaman muchas veces, o que sea yo objeto de racismo porque me van a pagar. No, pero ¿cuánto recibió en este caso esta alumna? Bueno, la sanción era no solamente de 3 años de pena privativa de libertad, sino el pago de 10.000 soles solidariamente entre los profesores. ¿Y se cumplió? La parte de la ejecución de la sentencia la desconocemos, es propio ya de la defensa de esta alumna, que seguramente ha tenido que reclamar esos 10.000 soles, no solamente a los 4 profesores, sino también a la institución educativa. Porque es un tercero civilmente responsable. La institución educativa en este caso, de todas maneras. Hablemos de este caso de estos chicos de Miraflores, ¿no es cierto? Miraflores, los malditos del Arcomar. Del Arcomar, correcto, doctor. Que fueron prácticamente detenidos, presentados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, fueron doctor, presentados en conferencia de prensa, y los muchachos no habían cometido ningún delito. Únicamente eran, digamos, el trato diferencial que se le había dado por su indumentaria, por su look, por su presentación. Mire, de repente hay algunos lugares de Lima en la que exigen que tengas una zapatilla de marca o una ropa de marca, o tengas que vestir de alguna manera. Incluso hasta en el mismo Poder Judicial del Perú se estuvo prohibiendo el ingreso de justiciables con zapatillas y con short, o con ropa de deporte. Y eso ya fue sentenciado y ha sido exhortado por la Defensoría del Pueblo para que esto no ocurra. Entonces, a estos muchachos se les detuvo únicamente por haber cometido... Pero, digamos, ¿cómo estaban vestidos? ¿Cuál era el tipo de ropa? ¿Hacia dónde apuntaban? Primeramente, sus rasgos étnicos. Segundo, su presentación. No era la de, digamos, la del común y del corriente de las personas que en ese sector de la sociedad limeña puedan transitar. Y con eso se les consideró sospechosos, de modo que fueron presentados como autores de las infracciones penales que se cometían en ese centro comercial. El tema no es solamente quedarnos en la noticia o en lo que pudimos ver los televidentes, en fin, sino en saber qué pasó más allá de esa detención. Bueno, lo que no hemos visto es que el alcalde de ese entonces, Manuel Macías, o el serenazgo de ese distrito, o la policía han recibido una sanción de carácter penal. Solamente tenemos 2 sentencias penales desde el año 2009 a la fecha. Nada más. Según la información de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y la segunda sentencia penal ha sido por el hecho de discriminar también a un discapacitado el acceso a un transporte público. No lo quisieron subir porque estaba con silla de ruedas. Entonces, ahí en todo caso civilmente responsable sería la empresa. La empresa de transporte, y directamente responsable el conductor. El conductor. Ahora, quisiera, ya que usted ha mencionado el tema de la etnia y de un poco el biotipo, de repente la presentación de su ropa. Imagínense qué absurdo, necio, antojadizo puede sonar todo aquello en estos tiempos. Un estudio revela que los grupos más vulnerables son, mucha atención, los indígenas, 63%. Los afroperuanos, 48%, los mestizos, 22%, orientales, 9%, los blancos, 8%, así está el ranking de un poco la población o la gente más vulnerable, digamos, o que son más proclives a que se les cometa un acto de racismo. El gringuito, el cholito y el chinito, ¿no? Muchas veces el de la esquina o en el colegio también. Y esto ¿qué pasa con el ayánica? Quiero preguntarle mucho con el ayánica o el indígena o el digamos, a la gente de la selva, el hecho mismo de que imitemos muchas veces no nos damos cuenta, pero ya hacemos racismo cuando imitamos de repente un dejo o decimos, no, ahí va el negrito, no, ahí va el cholito, no, ahí va el chinito. Y desde nuestra casa, usted hablaba del aspecto cultural, desde nuestra casa lo hacemos. Desde pequeños lo que pasa es que en nuestras familias peruanas estamos muy propensos a etiquetar a las personas. Mira el gordito. La chapa o el apodo, lo común. La chapa, el apodo, ahora le dicen el nick, ¿no es cierto? Nickname. El nickname, ¿no es cierto? Etiquetarlos y diferenciarlos. Y esto realmente es un problema del Perú, es un problema del Perú. National Geographic ha tratado el tema del racismo en el Perú últimamente por esta situación del caso de Corazón Serrano, de Dina Paucar, y también por el tema de Tinga, que ha llegado hasta el Vaticano. Exactamente. Entonces no puede ser que tengamos para el Perú, así es, ese tipo de actitudes aquí en nuestro país. Ahora, más del 90% del peruano, de las encuestas, de los sondeos, señalan, más del 90% piensa, cree, admite que hay racismo en el Perú, pero depende de nosotros mismos cambiar esto. Sí, pero desde la generación, desde el momento en que el menor está yendo, digamos, al colegio,
colegio o desde la casa. Creo que es muy importante. Por eso se habla de una solución no de carácter vertical a través de las leyes, sino de carácter transversal, que venga de la sociedad y vaya hacia la sociedad, que Perfecto. Es muy importante. Quisiera quedarme con el mensaje final, doctor, en el sentido de un poco ya viendo un poquito la represión, ¿no? Que quizá de algo sirva, aparte de lo que usted nos ha contado, el aspecto cultural desde la casa y el aspecto transversal. ¿Hay sanción para el racismo en redes sociales o no? Sí hay. Lo que basta es identificar al autor, solicitar que la red social facilite la información y para eso usted cuando ingrese a Twitter o ingrese a alguna de estas redes sociales va a ver la posibilidad de tener una denuncia o en todo caso pedir que esta red social pueda evitar que la información continúe, digamos, siendo emitida. Ahora, lo que pasa es que estas redes sociales no tienen moderador y al no tener moderador, porque hay cantidad de mensajes, entonces se dice cualquier cosa de parte de cualquier persona y va dirigido a cualquier entidad pública o incluso a cualquier persona natural. Perfecto, vamos a tener un día una capita especial para el racismo laboral, ¿no? Que afecta también a muchísimos peruanos. Y bueno, le agradecemos mucho, doctor Roberto Miranda, por traernos estas reflexiones un poco Encantado. también y conocer acerca de la jurisprudencia que se puede ir sentando en el Perú, que tanta falta nos hace. Mucho gusto. Gracias. El doctor Roberto Miranda, abogado penalista, estuvo con nosotros hablándonos del racismo en el Perú. Bueno,